Bienvenidos al podcast Las manos detrás del libro, un espacio para conocer las historias de los actores que participan en la gestación de los libros. En esta ocasión tenemos como invitado a Gustavo Patiño, quien se desempeña como corrector de estilo de un sinnúmero de ejemplares académicos y de obras literarias a lo largo de su carrera. Hola Gustavo, cuéntale a nuestra audiencia quién es Gustavo Patiño. Soy bogotano, trabajo con diferentes editoriales, me formé como comunicador social, periodista, pero rápidamente, dejé a un lado el periodismo y me dediqué a la corrección de estilo. Trabajo hace cerca de unos 20 años con diferentes editoriales. La primera con la que trabajé fue la de la Universidad Javeriana. Después trabajé con la editorial Norma, que en ese momento pues era bastante grande y tenía algunas colecciones de literatura y de ensayo. Ahora pues quedó un poco más reducida. Y bueno, de ahí en adelante empecé como a trasegar por diferentes editoriales. Siempre pues he tenido como muy buenos resultados. Me gusta mucho pues trabajar con universidades. He trabajado con la universidad, no solamente la Javeriana, sino la Universidad Católica, el Rosario, la Universidad de La Sabana, la Universidad de los Andes, Jorge Tadeo Lozano. Pues a lo largo de todos estos años he ido trabajando con esas universidades y esto es algo que se convierte en una especie de trabajos recurrentes. A veces vuelvo a las universidades, me están llamando, a veces cambian los editores, pasa un tiempo en el que no me llaman, vuelven, en fin. Pero pues ha sido una experiencia muy interesante trabajar con universidades, muchas de esas por supuesto pues pertenecientes a la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, ASEUC. Eh, Trabajo también con editoriales comerciales como Planeta, Random House, Panamericana, Médica Panamericana, eh, Santillana en su momento, en fin, con algunas editoriales que ya publican más textos, no solo académicos, sino de diferentes temas, textos de ficción sobre todo, literatura. Y, y pues también he trabajado con algunas revistas o con algunas agremiaciones, principalmente agremiaciones médicas. De alguna manera me enfilé hacia ese campo, entonces he trabajado con la Asociación Colombiana de Radiología, de Anestesiología, el Instituto Nacional de Cancerología, la Asociación Colombiana de Psiquiatría, la de Medicina del Dolor, la de Perfusión, dermatología, en fin, pues me he movido un poco en el campo de los textos médicos sin descuidar o sin dejar de lado otros textos académicos principalmente. Eso es como, digamos, eso me ocupa un 80% de mi trabajo y el otro 20% lo dedico a dictar clases sobre corrección de estilo, sobre edición, sobre manejo de normas APA, sobre manejo de Word, en fin, pues clases de redacción en general, con la ASEUC, por supuesto, he dictado muchas clases, con algunas otras universidades, en este momento principalmente con la Javeriana y con el Rosario. Gustavo, ¿en qué consiste la corrección de estilo? Bien, la corrección de estilo, a mí me gusta definirla en términos muy sencillos como el control de calidad de un documento. Y eso ya pues implica algunos elementos que hay que entrar a detallar. Pero en términos generales sería eso, llevar un control de calidad de un texto que va a ser difundido, que se va a enviar a otras personas, incluso a una sola persona, como un correo electrónico, o a muchas personas, como un libro o una publicación en una página web. Pero claro, eso incluye varios puntos. Uno, el más evidente, digamos, en el que uno más piensa cuando habla de corrección de estilo, pues es en el aspecto gramatical. Entonces, claro, hay una serie de normas gramaticales y la idea es que uno como corrector pues verifica que el texto cumpla con esas normas gramaticales. Y dentro de eso pues encontramos subcategorías como normas ortográficas, normas sintácticas, normas semánticas. Es decir, que tenga una ortografía correcta, que las palabras que van con H pues tengan su H y las que van con S, con Z, con C, con G o con J, en fin. Por supuesto las tildes, pero no solo eso, sino pues un aspecto semántico, es decir, tenemos
que usar las palabras adecuadas según el significado que queremos darle. Entonces allí hay que buscar en el diccionario, hay que mirar si el contexto corresponde al uso de esa palabra. Y por supuesto, el aspecto que a mí me parece principal pues es el de la sintaxis, es decir, que las palabras, que las oraciones estén bien ordenadas. No solamente que tengan una buena ortografía y que la palabra tenga el significado adecuado, sino que la oración tenga el ritmo necesario, tenga el orden para que se entienda lo que quiere decir el autor. Ese es apenas uno de los aspectos que se engloba bajo la palabra gramática. Pero, pues no es el único. También uno tiene que aplicar algunas normas, por ejemplo, las de referenciación bibliográfica. Si uno quiere, pues, si uno quiere, no, pues mejor dicho, el texto exige normas APA, normas Chicago, normas Vancouver, normas MLA, en fin. Entonces el corrector debe conocer cómo se usan esas normas y citar bien y referenciar bien los documentos. Y otro aspecto es el ortotipográfico, es decir, dependiendo de la disciplina va cambiando la forma de mencionar algunos elementos o de aplicar algunos componentes tipográficos, es decir, las cursivas, las negritas, las mismas mayúsculas, las versalitas o los espacios incluso que yo dejo en determinados textos o las sangrías, o cómo vamos a manejar los títulos, cuál va a ser la nomenclatura, cómo vamos a mencionar las cifras. Esos son aspectos ortotipográficos. Entonces, de pronto, para quienes nos están escuchando, que lo entiendan un poco más, de forma un poco más clara, por ejemplo, es normal que en una novela, si yo voy a mencionar la edad de una persona, la escriba siempre en letras. Así la persona tenga 58 años, pues yo escribo en letras la cifra 58. En cambio, si yo estoy en un documento de medicina, no es muy práctico escribir 58 años, que el paciente de esa edad, le pongo el 5 y el 8. Entonces, es algo que puede parecer muy sencillo, pero hay elementos que dependen del mismo texto. ¿Sí? Entonces se refiere un poco a eso la ortotipografía, por poner apenas un ejemplo muy, muy sencillo. Y el último componente de la corrección de estilo, y específicamente lo que se llamaría corrección de pruebas o corrección de armada, pues es que cuando uno está revisando un libro que ya está diagramado, pues tiene que también verificar que el diagramador haya hecho bien su labor, o sea, no solamente el autor en la escritura, sino que el diagramador haya puesto las gráficas donde son, que haya puesto los títulos de forma unificada, que esté el número de página en secuencia, las cornisas del texto que correspondan según el capítulo, hay que verificar la tabla de contenido, hay que mirar que las imágenes guarden coherencia, en fin, hay otra serie de componentes que uno verifica en el diseño gráfico. Entonces, básicamente es el control de calidad de un documento en sus aspectos gramaticales, ortotipográfico, en normativo y en la cuestión del diseño. Dentro de su trayectoria como corrector de estilo, ¿cuáles son para usted los libros más importantes en los que ha trabajado? Bueno, por ejemplo, si decimos como importancia casi histórica o política, yo pues tuve la oportunidad de corregir uno de los pues planes de desarrollo de Colombia, ¿sí? Y también pues tuve la oportunidad de corregir el informe de la Comisión de la Verdad del Palacio, de los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia. Digamos que esos son textos que guardan una relevancia pues grande para el país. Adicionalmente pues he corregido documentos o libros, digámoslo, pues que tienen una importancia literaria. Por ejemplo, las únicas traducciones que se han hecho en Colombia de Drácula, de Frankenstein y las novelas de Sherlock Holmes, pues las corregí yo, no las traduje, no hice yo la traducción, pero trabajé muy, muy de cerca con el traductor haciendo la corrección de estilo de estos documentos, de estos libros, que pues son muy famosos y pues claro, digamos que son fácilmente reconocibles. Corregí también las Crónicas de Narnia, una colección de 7 libros, de esos yo corregí 5. Y bueno, ya en aspectos académicos, digamos, he corregido varios libros de medicina que se han convertido, digámoslo así, como en los referentes en su campo. Por ahí hay un libro de psiquiatría clínica, por ejemplo, muy, muy, muy famoso. Pues los psiquiatras lo conocerán. Bueno, ese lo corregí yo con una de las editoriales especializadas en medicina.
Y bueno, pues de pronto ya autores famosos, en Colombia por lo menos, pues sí, a lo largo de estos 20 años he corregido textos de Germán Castro Caicedo, Antonio Caballero, Héctor Abad Faciolince, eh, Diana Uribe, Tomás González, en fin, pues ha habido algunos escritores reconocidos que pues he tenido la fortuna de trabajar con ellos y eso es algo que pues me llena de satisfacción. Por ahí podrían ser. Y bueno, ya otros textos, a veces traducciones, ¿no? Algunas editoriales traen muy buenas traducciones a Colombia y bueno, por ejemplo, un libro que me gustó mucho y que recomiendo desde el momento en que lo leí, se llama Los Nueve Gigantes, habla de la inteligencia artificial y hace un estudio prospectivo. Me encanta ese libro, me gusta recomendarlo. Y bueno, no sé, pues a lo largo de estos 20 años ha habido muchos, pero se me vienen a la cabeza esos que acabo de nombrar. ¿Considera usted que esta labor de corrector de estilo ha trascendido a las nuevas generaciones? ¿Y qué mensaje le deja a todos aquellos que están iniciando este camino como corrector de estilo? Bueno, bien, yo a través de los cursos de corrección de estilo que he venido dictando, veo que sí hay un interés muy, muy fuerte en nuevas generaciones y también en gente que es curioso, ¿no? He visto que también hay gente que de pronto ya está llegando al final de su vida laboral y dice, bueno, pero pues sí, ya me voy a jubilar, pero yo todavía puedo trabajar y puedo poner al servicio pues toda mi experiencia. Entonces también veo gente que está a punto de jubilarse que entra a estos cursos de corrección de estilo y me parece buenísimo, claro. Entonces sí veo como un interés. La Asociación Colombiana de Correctores de Estilo, digamos, ha tenido mucha fuerza últimamente. Fuerza me refiero, pues, duró un tiempo en el que eran 8 o 10 socios nomás y en los últimos 2 o 3 años esto se multiplicó y ya va casi en 70 socios. A la vez se creó apenas este mismo año, en plena pandemia, se creó la red de asociaciones de correctores de textos en español, Redacte, que es una red hispanoamericana, ya tiene 8 países y estamos hablando ya de cerca de unas 400 personas que están asociadas a esta red. Y bueno, cada vez se va viendo un poco más la necesidad de contratar correctores de estilo. Por ejemplo, en algunas universidades ya exigen que las tesis de maestría o de doctorado pasen por un corrector. O sea, exigen, incluso nos piden a nosotros una especie de certificación para decir, bueno, esto ya pasó porque se está pensando en la publicación, se está pensando en la divulgación, en que esas tesis ya van a quedar disponibles para un público mucho más amplio, no solamente para el jurado, que antes se hacía así, o para el que quería ir hasta determinada universidad a consultarlo, sino el hecho de ponerlos ya en los repositorios, en la web, pues esto hace que la difusión sea muchísimo más grande. Entonces ya la gente dice, necesito un corrector de estilo. Entonces creo que el campo se está ampliando, se está ampliando. Mi recomendación, primero, pues tomarlo en serio, porque también existe ese problema. Es decir, hay gente que dice, voy a hacer corrección de estilo como mientras que me sale algo. Eso sí no me gusta. No, la corrección de estilo debe ser tomada en serio, no es un escampadero, digámoslo así. No es como mientras que me llaman de tal empresa, entonces por ganarme una platica voy a hacer corrección de estilo. No basta con decir, yo tengo buena ortografía, a mí me iba bien en el colegio en español, entonces yo soy corrector de estilo. No, olvídate de eso. No basta, no basta. O sea, la corrección de estilo es para estudiarla, ¿sí? Hay que estudiar mucho, hay que consultar mucho. Lamentablemente aquí en Colombia pues no hay todavía una universidad que ofrezca la corrección de estilo como una especialización, ni como una carrera, ni mucho menos como una maestría, pero precisamente las asociaciones estamos trabajando hacia ese objetivo. Pero por el momento hay cursos, hay diplomados, hay en línea, hay muchos cursos y hay muchísimos libros al respecto. Entonces, pues la idea es documentarse, es tomar la corrección de estilo como una opción laboral y una opción de vida y no como algo
pues pasajero o algo que me va a permitir ganarme una plática mientras que me sale algo. No, yo creo que se puede perfectamente vivir de la corrección de estilo si uno lo toma en serio, pero hay que ponerle esfuerzo. Hay que estudiar gramática, hay que ser muy buen lector, pero tampoco basta con eso, ¿sí? También hay que mirar si uno tiene, pues, digamos, la disposición, la dedicación y, pues, digámoslo así, también un cierto talento, que a veces podríamos decir que es innato, para detectar errores y para saber cómo corregirlos de una manera adecuada, ¿no? Entonces, pues creo que hay un muy buen campo. Yo quiero invitar a la gente a que se prepare y a que tome en serio la corrección de estilo y pues bueno, también de paso aprovecho para también invitar a todos los otros actores de este proceso editorial a que pues sigamos, creo que se ha venido haciendo, pero hay que meterle un poquito más la fuerza, a que sigamos pues digamos, compaginando las funciones del corrector, el editor, el diseñador, el evaluador, etcétera. Creo que a veces falta un poquito de cohesión en las editoriales, en el trabajo de quienes hacemos parte de toda la cadena del libro. Finalmente, cuéntenos qué es lo que más le gusta de su oficio. Y es la posibilidad que tengo, y mejor dicho, que tiene el corrector, de entablar un diálogo con el autor. Es algo que es uno de los componentes esenciales y es de lo que más me gusta de mi oficio. Y es poder hablar con los autores, que en otros escenarios sería muy difícil. O sea, para un lector, por muy seguidor o fanático que sea de un escritor, no le va a ser fácil llegar a decirle al escritor, oiga, venga, yo quiero hablar sobre su libro, ¿tiene 3 horas para hablar sobre su libro? Va a ser muy difícil, ¿cierto? De pronto irá a escucharlo en una charla, en una conferencia, en un lanzamiento, pero va a ser complicado. En cambio, el corrector sí tiene esa posibilidad, o sea, yo me he encontrado con eso y es muy, muy interesante. O sea, no solamente que me paguen por leer, pues es muy bueno, ¿no? Es decir, a los que nos gusta leer, pues qué maravilla que además nos paguen por hacerlo. Pero digamos, cuando recibo una novela o un ensayo, un texto académico muy bueno, qué interesante, pues hablar con el autor y hablar sobre su libro y hablar, digamos, poder hacerle sugerencias incluso o hacerle preguntas o decirle esto por qué, esto no lo entendí, qué tal si le hace esto, mire que yo me pongo en el lugar del lector y no entiendo esta frase que usted dijo o quedo como con ganas de saber más sobre tal cosa y muchas veces los autores dicen, oiga, usted tiene razón, voy a incluir esto, voy a añadirle o voy a quitarle porque también a veces uno le puede decir, oiga, mire, me parece que yo sentí tal o cual cosa cuando leí este capítulo, en fin, pero es un diálogo muy diferente, ¿no? Es un diálogo profesional. Pero llegar a entablar una conversación con grandes escritores, pues siempre será algo muy, muy motivador y muy, muy enriquecedor. Entonces me parece que esa es una de las ventajas que tiene la profesión del corrector de estilo y es algo que me gusta mucho resaltar. Muchas gracias a Gustavo Patiño por atender la invitación de ASEUC y a ustedes, nuestra audiencia, por escuchar nuestro podcast Las manos detrás del libro. Hasta una próxima ocasión.